también a México, primeramente Dios, en este fin de mes, es 21, 22, 23, para que conozca las fechas. Y verdad, vamos rogando siempre las oraciones para que vayan o vayamos ahí, ¿verdad? Pues Dios sea con nosotros y podamos hacer las cosas a la manera de Él. Gloria a Dios. Nos quedamos, ¿verdad?, en el versículo, en la primera de Timoteo, ¿verdad? 1. Gloria a Dios, por ahí en el capítulo 1, vamos a dar lectura en esos versículos 8, 19 y 20. Y allí vamos a darle continuidad. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero no nos quedamos por ahí, gloria a Dios. Y estamos tratando del tema, ¿verdad?, con respecto a lo que es el trabajo de la obra o el ministerio, a los que aspiramos o tenemos ese propósito de hacer algo más de lo que hemos estado haciendo, llegar a extender, porque no, el mensaje del Señor a las personas por ahí, gloria a Dios. Y habla el apóstol Pablo, o sea, la palabra de Dios, preparando, instruyendo a un joven, ¿verdad?, claro, en ese momento, pero que ha tenido una extensión, pues así que a nivel universo, este mensaje, gloria a Dios. Y dice que este mandamiento, ¿verdad?, le encargaba a Timoteo, dice, porque conforme a las profecías pasadas de ti, milites o medites o pienses o hagas un buen trabajo de militar, para que en ellas, ¿verdad?, hagas una buena milicia, o sea, un buen obrero o un buen militar. Dice, manteniendo la fe, procurando tener la confianza que un día se aspiró y no moverse allí, y una buena conciencia, dice, porque hay algunos, ¿verdad?, dice el apóstol, que se deslindaron del movimiento, hicieron naufragio de la fe, en otras palabras, se perdieron de la línea que ellos habían obtenido. Y dice, y de los cuales menciona aquí dos personajes, a Himeneo y Alejandro, dice, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Entonces se ha fijado, ¿verdad?, que por ejemplo la entrega de personajes al enemigo es como, por ejemplo, cuando Dios te deja, te abandona de su misericordia, quedas a suerte solamente de Satanás. En este caso dice el apóstol Pablo, ¿sabes de qué? Me imagino que hizo esto, yo con estos ya no se puede, no quieren caminar, no quieren seguir adelante. Señor, aquí te los dejo en tus manos, haz como ellos, como tú quieras. Si quieres meterlos a la prueba, mételos para que sirvan como ejemplo y para que aprendan a no blasfemar, que alejados de ti nada se puede hacer. Entonces, es como una especie de entrega que yo pienso que fue lo que hizo el apóstol Pablo. Los dejó a suerte, o sea, Satanás no quisieron caminar, anduvieron naufragando en la confianza de Dios, la fe la negaron, se deslindaron completamente. Entonces dijeron, esto nomás están haciendo de perturbo, están haciendo de carga, Señor, aquí están. Entonces quedan, como digo, a suerte del enemigo. Entonces es algo tremendo, gloria sea al Señor, ¿verdad? Porque usted se ha fijado que a veces no es de todos el estar en el camino de Dios, y no es de todos que, por ejemplo, cuando te deslindas de la misericordia de Dios para que vuelvas otra vez a entrar en ella, no es de todos. Bueno, unos alcanzan a regresar por misericordia de Dios, otros no alcanzan a regresar, porque a veces dice, bueno, si por ejemplo estoy en camino de Dios, pero dice el Señor que Él perdona si me arrepiento, pero anda a ver si acaso te va a dar la oportunidad nuevamente. Por eso nunca se deben de agarrar chances de esta magnitud. Es mejor caminar derecho, porque no sabemos si Dios nos va a dar la oportunidad de regresar nuevamente a su misericordia. Entonces, estos, ¿verdad?, pues posiblemente, no sé, la Biblia no dice que hayan regresado, ¿verdad?, pero posiblemente no regresaron. Como le digo, en este tiempo, ¿cuántas personas
que hemos conocido, por qué razones se deslindan de la fe del Señor y se desencaminan. Pero a la misericordia que se alcanza, puedes regresar. A veces no sabemos, gloria a Dios. Queda más cerca del enemigo. Para deslindarte del enemigo, porque el enemigo te suelta y venga a los pies de Cristo, es difícil. Entonces, está tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero es en el punto que yo entiendo en este versículo que está ahí, en el versículo 20. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, vamos al siguiente punto. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a la segunda de Timoteo, en este mismo libro, pero vamos a la segunda. Gloria a Dios. Y vamos a leer en el capítulo 4. Gloria sea al poderoso. Y hablando, ¿verdad? Como le digo al que aspira, al que tiene aspiraciones de llegar a ser más de lo que es. Dice, versículo 1: requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír se amontonará maestro conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vele en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Vemos que le hace este encargo, o nos hace este encargo la palabra del Señor, que requería delante de Dios, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, a que se predicara el mensaje, que se hablara la palabra. Dice que a tiempo y fuera de tiempo se lleve la palabra, que se redarguya, claro, con la palabra, que se reprenda, que se exhorte, pero dice con toda paciencia y doctrina. O sea, dos puntos que hemos analizado, que la paciencia va juntamente con la doctrina juntamente con la paciencia, para poder, ¿verdad?, llegar a penetrar un mensaje en el corazón del oyente. Aleluya. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y yo creo que ese tiempo de que no se sufre la sana doctrina, yo creo que lo tenemos en nuestro tiempo. La doctrina sana la tenemos, pero dice que unos tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. O sea, se amontonarán maestros que van a tener una concupiscencia de desliz no buena hacia esas personas del oído que están listas para escuchar, y las desviarán. Gloria a Dios. Y estos enseñarán conforme a su concupiscencia. Dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, o sea, a las mentiras. Y esas cosas creo que en nuestro tiempo se ven, pero yo creo que eso es un análisis que uno tiene que hacer cuando se aplica la palabra a las personas que nos toca estarles mencionando o hablarles del Señor. Aleluya. Y por eso es importante, ¿verdad?, para nosotros hacer buena elección, y la elección creo que la hace Cristo, la elección hacia nosotros, pero a la vez nosotros tenemos cierta autoridad parte del Señor para elegir también a personajes para que trabajen en el ministerio. Y vamos para acá a la primera de Timoteo, que es donde quiero, ¿verdad?, empezar a ver un poco más la explicación con respecto a lo que estamos hablando. Y en el capítulo 3 y versículo 1, y vamos a leer ese capítulo. Como digo, es importante para nosotros, ¿verdad?, tener aspiraciones de buenas, o sea, más altas de las que hemos codiciado hablando sanamente. Palabra fiel, dice el versículo 1: si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino ni heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso,
ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y lazo del diablo. Gloria a Dios. Pero son requisitos que Dios pone, o la palabra del Señor pone, para los que aspiramos a tener un trabajo más alto o con más compromiso. Y fíjate, es algo importante, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? Para cumplir los requisitos que pide el Señor. Pero creo que cuando se quiere, yo creo que sí se puede. Gloria sea al Señor. Y luego vamos leyendo un poquito más, porque por ejemplo eso está hablando al obispado, pero fíjate lo que habla con respecto a lo que es el diaconizado. El versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean antes probados, y así ministren si fueren sin crimen. Las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? Vemos que el requisito es casi muy similar, ¿verdad?, al de un obispado, el del diácono. Gloria a Dios. Entonces, si le ponemos un poquito de explicación, ¿verdad?, yo creo que vamos a entender un poco mejor. Gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces, comenzando del versículo 2, dice que conviene que el obispo sea reprensible, marido de una mujer, ¿verdad? Creo que, y eso lo podemos entender fácilmente, cuando se aspira se tiene que tener mucha abstenencia. La abstenencia es uno de los factores, o como usted le quiera nombrar, con los que más batallamos, ¿verdad? La abstenencia. La abstenencia de hacer aquello que no nos conviene. Por eso cuando estaba hablando en los otros versículos anteriores que leímos con respecto a la milicia, si uno quiere ser militar, ¿verdad?, pues no se embaraza de los negocios de este mundo, ¿verdad? Que sí lo entendimos, amén, lo que leímos la semana pasada. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Entonces, el que milita, el que quiere ser militar, no se embaraza de los negocios de este mundo. ¿Qué nos da a entender? Pues aquí vamos a ver, ¿verdad?, lo que está refiriéndose. La milicia es de un lugar de militares, por decir una milicia mexicana, una milicia estadounidense o de cualquier otro país, la milicia de América o de México, ¿verdad? Entonces les ponen ciertos requisitos, disciplinas, gloria a Dios, para que puedan entrar a una milicia. ¿De dónde vienes tal parte? ¿Qué haces, qué no haces? Aquí se va a hacer así, así. Entonces te le ponen, ¿verdad?, requisitos para poder entrar en esa milicia. Entonces Dios, ¿verdad?, dice: el que quiere ser militar en mi trabajo tiene que abstenerse de varias cosas, no se debe de embarazar a los negocios de este mundo. Y ahora, ¿de cuáles negocios? Bueno, vamos a ver aquí, vamos a hacer unos cuantos. Entonces conviene pues que el obispo sea irreprensible. Primer punto, ¿verdad? Gloria a Dios. Segundo, marido de una mujer. Amén. ¿Verdad? Porque creo que se miraría mal, por ejemplo, vamos a decir, si yo me pongo de ilustración, ¿no?, para que me marcuse lo que usted quiera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted como un señor, de repente usted ya dice: bueno, pues el hermano Paco ya cambió de mujer porque la que tiene no le sirve, ya trae otra, pues la verdad que no se miraría bien. De repente yo le dejo con otros dos hijos, aparte de los que tengo en el camino, en el tiempo que yo tengo el Señor, pues yo creo que usted me admitiría como ministro, ¿verdad que no? No se miraría bien. Oye, ¿y ese de dónde salió? Pues ese salió de otra mujer. Y como tuvo un resbaloncito, ¿verdad que no encaja? Por eso la Biblia está hablando marido de una sola mujer. Amén. Porque no se miraría bien y no estaría bien. Sería blasfemado el testimonio del Señor por causa mía, simplemente por no abstenerme, ¿entiende? Y ponerme firme en lo que he creído. Gloria a Dios. Entonces,
Por eso le digo, hay aspiraciones que uno puede obtenerlas si uno se guarda, y Dios se las puede conceder si uno se guarda en el camino de Dios. Entonces, como le digo, esa abstenencia, aunque ya tengo, pues yo le decía hace poco, ¿verdad? Como se llama el miércoles, yo tengo ya en este mes, para el julio pasado, ¿verdad? Yo ajusté 30 años de casado. Gloria a Dios, pero de la verdad, decía yo a la hermano Juanito, estaba ya sentado atrás, y a veces hacemos mención, por decirlo así, 30 años de casado o 30 años de feliz matrimonio, pero a lo mejor estamos mintiendo, ¿verdad? 30 años de casado, pero 5 años de feliz matrimonio, o 1 año de feliz matrimonio, ¿verdad? 20 años de casado, pero 2 años de feliz matrimonio, no sé. Posiblemente usted diga, no, yo desde que me casé soy así feliz hasta la presente. Otros dicen, no, yo hasta ayer, Señor, y ahora sí ha sido de feliz matrimonio. ¿Cuántos años tiene el Señor? Tengo 10. ¿Cuántos años de casado? 20. Tienes 10 años de feliz matrimonio, porque los otros 10 son un infierno, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero creo que como cuando uno tratas de guardar en abstenencia, de guardarte en la línea del Señor, entonces, por decir, yo tengo 30 años de casado, ¿cuál es mi plan a seguir? Seguir hasta que el Señor nos recoja, ¿verdad? Ese es el plan a seguir, porque tenemos la aspiración de continuar en el ministerio de Dios. Entonces, y cuando dicen, no, pues yo creo que ya mejor me dejo y ya me le puedo 1 año más y allí estoy con mi familia, como dicen algunos, ya agarrarles a los como puedan, ahora sí me voy a hacer vida. Entonces, no sería lo correcto, ¿verdad? Para los que estamos en el camino de Dios. Pero lo correcto es permanecer, como desde que se nos dijo la palabra del Señor hasta que la muerte nos separe, y seguirle de frente en el nombre de Jesucristo. Creo que cuando está hablando la palabra del Señor allí, maridos de una mujer, creo que hace esa manténgase, pero que es que ya no me gustó, es que eso ya no hay reversa, no hay reversa. El matrimonio se nos tocó gorda, flaca o como haya sido, y ya estuvo. Amén. A fin de cuentas no deja de ser una mujer, a fin de cuentas no deja de ser una mujer. Gloria a Dios. Entonces, es un requisito muy bueno a seguir. Marido de una mujer, solícito, templado. ¿Qué es templado? Nos hemos explicado la palabra templado, ¿verdad? Dice la Biblia, habla de la templanza, ¿verdad? Hemos explicado la templanza. La templanza se obtiene solamente a través de la prueba. No hay otra forma. Solamente a través de la prueba se consigue la templanza. Por eso hemos hablado del herrero, de la fragua. Cuando calientan el fierro, ¿cómo tiemblan el fierro? Tienen que meterlo a la fragua, lo calientan, lo ponen rojo vivo, lo machetean, lo martillan, lo meten en agua fría, le buscan la forma, no les gusta, lo meten a la fragua, lo martillan, le buscan la forma y lo echan al agua fría otra vez y no les sigue gustando, siguen metiendo la fragua. Entonces, caliente, frío y martillazos, ¿verdad? Es para pulir un fierro. Entonces, esa es le están dando templanza a ese fierro. Entonces, traducido a la prueba de nosotros, entras a la prueba, no le gustó al Señor, ¿sabes de qué? Otra vez vas a la fragua. Entonces, vas a la prueba, no me gusta cómo eres. No se te quita lo gruñón, no se te quita lo impaciente, no se te quita lo rejego, no se te quita lo altivo, lo vanaglorioso, otra vez a la fragua, para poder obtener la templanza. Amén. Entonces, aspiraciones para hacer algo más de lo que somos, tenemos que ser templados. Entonces, la palabra templado encierra, no todo eso. Entonces, si quiero ser útil en la obra del Señor, tengo que permitir que el Señor me entienda. Amén. Gloria a Dios. Me tiran, me dicen, me hacen. Cuando ya aguantes todo esto, como me parece que... Déjenme a ver si encuentro el tema así rapidito para juntarlo con gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Santo es tu nombre, aleluya. Malaquías capítulo 13, no quiero darle nomás este versículo. Glorias, para contarlo con lo que estamos hablando, de la templanza. Capítulo 13, versículo 3. Dice, y sentaráse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. ¿Amén? Y será suave a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Amén. ¿Sí entendemos el versículo?
Dice, y sentaráse para afinar. Si leemos un poquito más arriba. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentaráse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. En otro lado está hablando de una fragua, de un platero. ¿Amén? A lo que se entiende ahí en la escritura. ¿Y qué es lo que hace un platero? ¿O cómo purifica? Yo en una ocasión daba este tema o este mensaje. Según los plateros en México, ¿verdad? Es un país muy rico en plata, son los que ocupan el lugar en plata del mundo. Y dice que los plateros, ¿verdad?, meten la plata a la fragua también. Y le preguntaron, según que a un platero, cómo le hacía él para definir cuando esa plata ya estaba lista. Y dice que la única manera de definir una plata limpia y bien limpiada, ahora sí que pura, es cuando ya la imagen del platero se mira en la plata. Y si no está lista, tú la tienes que meter otra vez a la fragua y la vuelven otra vez a refinar, y tú la vuelven otra vez a sacar ya más limpia, le sacan todo el residuo que trae la plata, ¿verdad? Porque la plata no viene así directamente ya de la tierra, tiene que fundirla. Entonces, ya cuando se mira bien clarita la imagen, entonces que la plata ya está lista, ya está afinada. Entonces dice, y sentaráse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro o como a plata. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces cuando el Señor nos mete en la fragua o nos mete a la prueba, mientras la imagen de Dios no se mire en nosotros, ¿se acuerdan que está en la plata? Vosotros somos la plata, nos mete a la fragua y salemos, entonces el Señor se para enfrente de nosotros y dice, mientras la imagen no se mire allí, es que no estás listo. Amén. Entonces te tiene que meter a la fragua para afinarte. Es que tiene unos arranques, ese no es el genio de Dios. Es que es bien corajudo, ese no es el genio de Dios. Es que es bien arrebatado, ese no es el carácter de Dios. Entonces dice, vas a la fragua otra vez hasta que mire mi imagen allí, y cuando esté Cristo ya no tengas la mente de Cristo y optes como sería Cristo, entonces es cuando está listo para trabajar. Amén. Alabamos al Señor. Entonces entendemos un poquito cómo es aleluya, lo que está hablando la palabra del Señor acá en Timoteo. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces sí entendemos lo que es una templanza, ¿verdad? Una templanza requiere de buen trabajo de parte del Señor y de aguante de parte de nosotros. Porque algunos entramos a la fragua, pero así como entramos salemos brincando y echando de gritos, ¿verdad? Gloria a Dios, porque la prueba cala, la prueba duele. La prueba no es muy rica, que digamos, la misma Biblia dice el apóstol Pablo a los hebreos, ninguna prueba es causa de gozo, sino de tristeza, dice la Biblia. Ninguna prueba es causa de gozo, son de tristeza. Dice, pero les es beneficiosa a los que son, aleluya, ejercitados en la fe. Porque saben bien que están en una prueba y por fe saben que están pasando una prueba y la resiste porque dicen, yo sé que es el Señor el que me tiene en la prueba, así como diría o como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive porque lo siento en mi ser. Él estaba en la prueba, dice que yo sé que mi Redentor vive porque lo siento en mi ser, ahora él estaba soportando la prueba que él le había puesto. Entonces, ¿verdad? No se ponía a delirar ni a echarle habladas allá a los demás, al contrario, se mantuvo paciente en la prueba. Amén. Y nosotros a veces, si el Señor nos mete en la prueba, hermano, a veces ya nos anda, ya no podemos. De verdad, las pruebas no son muy ricas que digamos, no es como el pedazo de pastel, nada parecido a eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, son difíciles a veces. Gloria a Dios. Entonces, fíjate, entonces, ¿qué quiere de una persona que apetece que quiere a obispado? Dice, ¿verdad? Solícito, templado, compuesto. Pues claro que así después de la templanza, pues vas. Oye, es que ¿qué le pasó? Pues está muy diferente, pues no, pues se compuso, ¿verdad? Es compuesto ahora, gloria a Dios. Pues tú sabes que yo conocí en años anteriores, aunque ya tenía 10 años en la iglesia, pero siempre era bien arrebatado. No, es que ahora está compuesto, gracias al poderoso que lo arregló. Y hospedador, ahora es diferente, y un genio diferente, aleluya, de una forma de presentarse con mucha reverencia y respeto. Apto para enseñar, listo. Apto, listo para enseñar, no amador del vino, no heridor ni codicioso, ¿verdad? Porque ahora lo que habla, no lo dice, habla con doble sentido, siempre hablando lo que conviene conforme a la palabra de Dios. No codicioso,
de torpes ganancias. O sea, no están anhelando, hermano, quererse ser millonario, ¿verdad? O sacarse la lotería, cosas semejantes, sino moderado y no litigioso, ajeno de avaricia, o sea que no es tan, ¿me entiende usted? Gloria a Dios. La avaricia es mala para todos los creyentes. Amén. Gloria, es mala la avaricia. Que gobierne bien en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Un gobierno de una casa, hermanos, no piense que es tener a las criaturas o los hijos amarrados ahí al palo, a la banquilla. No piense que ese es un buen ministro. No. Un buen ministro es aquel que sabe entender y se baja al nivel de la juventud o del niño para entender el deseo, el propósito que trae aquella criatura, para poder hablar a su nivel y poderle aconsejar tal y como Dios quisiese aconsejar. Amén. No es que tienes que quédate aquí porque me va mal, no produzcas robot de tus hijos. Haz hijos que valoren a Dios, que respeten a Dios y que amen a Dios. Y para eso se necesita bajarse, amén, bajarse del macho y ponerte a nivel de ellos y ponerte a la edad de ellos, que mueras tú en aquel tiempo y entender. Claro, y ahora con la ayuda de Dios puedes dar un buen consejo. Gloria sea al poderoso. Nosotros, los padres, que a veces nos preguntan cómo hacemos con los hijos, y nosotros siempre, nuestro anhelo es que nuestros hijos, ¿verdad?, tengan menos guerra, y siempre la consejería es que traten de buscar de lo ya cultivado, no de lo que hay que cultivar. Pero ese es el consejo de los padres, o creo que una madre también. Pero la lección no la hacemos nosotros, eso téngalo muy en su corazón, hermano, hermana. La lección no la hacemos nosotros, la hacen ellos mismos. ¿Se me explica? Pero la consejería viene de nosotros. Amén. Aleluya. Porque es pregunta, hermano, ¿por qué? A mí me preguntó, ¿por qué, hermano, esto y esto acá? Bueno, mira, es que el consejo es de esta manera, pero la lección no la hago yo. Y la elección que haga el hijo o la hija, tenemos que apoyar la elección que haga. Pero ¿cómo la vamos a hacer? Introducirnos con astucia, con la palabra, para poder aconsejar correctamente y no echar malas. Porque nosotros a veces queremos decir, quiero esto y esto para mi hijo, y a veces no encaja. El hijo es la causa de elección. Nosotros le presentamos el consejo y le presentamos la oferta, el hijo o la hija van a hacer la elección. Amén. Así como un día nosotros hicimos la elección, yo creo que papá y mamá hicieron la elección, nosotros a quién elegimos, de mujer o de hombre, sino que nosotros le hicimos, yo quiero este chaparro, y dijimos, yo quiero esta chaparra o esta alta o flaca o como sea, esta quiero, y esa fue. Pero no la hizo papá ni mamá la elección, nosotros la hicimos, ¿sí se acuerdan? Y no conocíamos al Señor. Amén. Entonces lo mismo en nuestros hijos. No es que eso no te conviene, no es que no. Tú aconseja y prepara bien la mente de esa joven, aleluya, para que se defienda y dile las consecuencias. Claro que sí, prepara, pero deja que ellas hagan la elección. Amén. Gloria a Dios. Porque a veces nos podemos equivocar. Pues que gobierne su casa, mira, los hijos los tiene casados ya con pura gente de afuera. Empezamos con la ética temprana. Amén. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Cuando dice, tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sí? Honestidad va encerrando humildad, va encerrando benignidad, va encerrando, hermano, fe, va encerrando confianza primeramente en Cristo, pero en el consejo que tú estás dando. No, la honestidad, ¿verdad? Cuando tú hablas un consejo con honestidad, no es como un garrote en la mano y ahora te pones aquí, amar, te voy a amarrar ese palo para que no te vayas y te la quedo la puerta. Esa no es honestidad. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado en eso, ¿verdad? Digo, para que no vayamos a malinterpretar a veces la palabra, y yo creo que cada cual tiene derecho a meditar conforme le parece. Porque el que no sabe gobernar su casa, yo creo que ahí entendemos claramente, ¿verdad? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. A veces decimos, entonces ¿cómo le hacemos con este? ¿Lo corremos o no lo corremos? Si hablamos ya en el sentido general de la iglesia, ¿cómo le hacemos? ¿Lo corremos o no lo corremos? Te pones tú a pensar, ¿qué hará Dios en tu lugar? Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios? Rescatar las almas, amén, y ganárselas. ¿Qué es lo que hace un pastor de ovejas, hablando literalmente? O nos remontamos un poquito al tiempo de la ley.
¿qué hacía David con las ovejas cuando el león se las atrapaba? Que se las lleve para que se salió del corral, ¿no? ¿Hacía eso? Hablando literalmente. No, el león, dice David, cuando vino a enfrentar al filisteo, dice que el león agarraba las ovejas y lo que hacía David como pastor de ellas, iba y le abrió los hocicos al león y le rescataba la oveja toda sangrada y mordida, ¿sí? Porque se le había salido del redil. Pero iba, se la rescataba y se la traía al redil y la curaba y la sanaba y la ponía otra vez en la vida. Amén. ¿Así es un pastor? Gloria a Dios. Lo que conforme lo que dice, lo que es un pastor de ovejas en el sentido literal. Ahora, el sentido espiritual, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ok, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Ok, si eres un padre completamente grotesco con tus hijos, fuerte, rígido, ¿cómo canijo vas a gobernar la iglesia? Amén. Con esa rigidez los vas a correr a todos y los vas a aventar a la boca del lobo. Pues tiene que ser rígido, pero por eso hablamos de una mansedumbre. Tienes que ser sabio cómo trabajar ese problema, ese asunto que está pasando, porque el trabajo tuyo es ganártelo para Cristo, no aventárselo a Satanás. Claro, cuando llegas, como dijo el apóstol Pablo, estos han hecho naufragio de la fe, déjalos que se vayan para que los demás vean, aleluya, cómo les está yendo y teman y no se vayan a hacer derretir también, ¿me entiendes? Porque estamos usando astucia conforme el caso se vaya presentando. Gloria a Dios. Pero un gobierno, hermano, no necesariamente tiene que ser una persona, ¿verdad?, completamente rígida y extremista, porque a veces nos hacemos extremistas en parte. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo quieres que sean tus hijos en tu casa? ¿Cómo los vas trabajando? ¿Vas viendo cómo van trabajando? Entonces, el tiempo que tú tengas un llamado y quieras servir al Señor ya en un obispado, más o menos de ahí tienes ya tu prueba que pasaste con tu familia. ¿Cómo la gobernaste? ¿Cómo la dirigiste? ¿Cómo la trataste? Y creo que ibas entrenándote, gloria a Dios, para cuando llegue el momento que requiera ya una misión, por decir así. Gloria a Dios. Entonces, por eso dice, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Gloria a Dios. Entonces, si no, a veces pensamos que no sabemos gobernar, pero a veces no sabemos gobernar la casa. Gloria a Dios. Tampoco no hay que ser pendejados, hay que poner, claro, reglamentos en la casa, porque, aleluya, respeto honesto, respeto sencillo, respeto que se escuche y que haya temor más que nada a Dios, más que a nosotros, ¿verdad? Porque a veces el hijo o la hija no tanto le obedece a la mamá por temor a Dios, sino ya simplemente por miedo. Tampoco no trabaja el asunto de esa manera, ¿no? Gloria a Dios. Yo creo que debe haber respeto. En el respeto va el amor de Dios, va la reverencia a Cristo principalmente. En así, cuando el hijo sale, la hija sale, hermano, lleva en su corazón que hay que amar a Dios, y ni quiera que ande, va a acordarse que está el Señor viéndole, y por lo tanto no se puede descuidar de lo que ha creído. Entonces yo creo que le ha dado un buen consejo a ese padre o a esa madre, a ese hijo, por lo tanto va haciendo un buen trabajo, gloria sea al Señor. Pero cuando los tenemos allí nomás que a la voz de nosotros tiemblan, pues al momento que se salen, lo primero que van a hacer, todo lo contrario de lo que se les enseñó. Gloria a Dios. Entonces, creo que por eso la Biblia habla, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo verá la iglesia? Así yo creo que Dios es sabio en la escritura. Gloria a Dios. Ahora, versículo 6 dice, no un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Sí sabemos que es un neófito, ¿verdad? Un neófito es una persona principiante. Amén. Principiante en conocimiento, principiante posiblemente, si lo vemos de esta manera, en la iglesia, poco tiempo a lo mejor, no con mucho tiempo, principiante, ¿verdad?, en cosas que no ha entendido, que todavía no alcanza a comprender, posiblemente en su buen deseo hace cosas muy maravillosas, muy buenas y muy bonitas, pero no tiene la experiencia. Ora, el Señor se manifiesta desde la oración, clama, ora muy bonito, habla muy bonito, canta muy bonito, todas las cosas que están bonitas, pero no tiene experiencia, le falta todavía. Entonces, por ejemplo, hay personas que se les da la oportunidad, de repente el Señor las usa y dice, no, pues yo ya puedo más que los que están allí, que ya tienen tanto tiempo. Es como que hay una inflación de espíritu. Entonces, todo eso no es conveniente para ponerlos en un ministerio. Gloria a Dios, por eso dice que caen en juicio del diablo, porque ellos no se ahorcan por la manera que ven las cosas y en la manera que las están pensando, ¿verdad?, hacer, creyendo que ya las pueden mejor. Porque se da cuenta con el caso que le pasa a Lucifer cuando estaban en el cielo. Él pensó, porque Dios le había dado
poder, ¿verdad?, de estar allá, de ir a la alabanza. Era un ángel mucho más mejor, mayor que los que ya tenía el Señor. Yo creo que mucha hermosura y con mucha gracia. Era un ángel bastante sabio a la vez, cuando estaba allá con el Señor. Y todo eso le dice que le hizo daño, ¿verdad?, porque él pensó que podía ser mejor que el Señor. Y eso fue lo que lo tumbó, ¿verdad?, su arrogancia, su soberbia y su altivez. Entonces, si lo ponemos, lo disminuimos a nivel humano, a veces aquel que habla bien bonito, aquel que ora muy bonito y canta muy bien, no, pues ese está listo. No es el todo. Tiene que tener la experiencia, ser un poquito más curtido en la prueba para que pueda desarrollar ese trabajo y no lo vaya a atrapar Satanás. Nosotros tratamos de cuidar mucho esas áreas, ¿verdad?, con los hermanos, porque a veces no queremos lanzarlos a que se vayan a perder, al contrario, queremos que sigan adelante y tenemos que ver todo eso. Pero es importante que sepamos esto, ¿verdad? Aleluya, que lo neófito no nos va a ayudar mucho. Yo creo que hay que tomar experiencia. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños. Yo creo que si nos remontamos un poquito a la vida mundana que tuvimos, claro que vamos a tener un mal testimonio. Pues, ¿quién eras tú? Sí, yo fui. Pero ahora lo usas como una especie de experiencia o de testimonio para aquellos que te van y se te vienen encima. Entonces, hicimos cosas malas en nuestro tiempo, algunos todavía en efecto, ¿verdad?, ¿por qué no decirlo? No saben posiblemente familias de otra mujer, qué sé yo, y sí, en la vida pasada sí, creo que sí tuvimos eso, pero hay que entender ese punto, ¿verdad?, que cuando venimos al Señor entramos a la vida nueva, a la nueva criatura. Entonces, esas cosas, ¿verdad?, yo creo que es importante, ¿verdad?, entender ese punto para que no nos vayamos a enredar. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Después de que entramos al Señor, sí es muy importante que cuides ese caminar. Eso sí es importante, se encuentra de obra. Gloria a Dios. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de propias ganancias. Muy parecido a lo que habla, ¿verdad?, con respecto al obispado. Gloria a Dios. Y que tengan el misterio de la fe limpia conciencia, de la fe con limpia conciencia. Entonces, es algo importante, ¿verdad?, tener esto, porque a veces ya empezamos a dudar de cómo Dios se manifiesta o de cómo Dios trabaja. Entonces hay que conservar ese pensamiento firme en lo que hemos creído y que sigue siendo Dios. Aleluya. El hecho de que hayamos crecido un poquito más en el sentido espiritual y lectura no quiere decir que Dios ya cambió, simplemente creciste, ¿verdad? Pero a veces el crecimiento espiritual y lectura a veces nos quiere hacer arrogantes y ya no queremos escuchar aquel consejo que se nos daba cuando apenas comenzamos. Ya nos queremos montar arriba del macho. Entonces es algo que tenemos que cuidar. Por eso dice aquí claramente que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y a estos también sean antes, dice, y esos también sean antes probados, y así ministren si fueren sin crimen. O sea que tenemos que ver todo ese punto, hermano, aleluya, de aspiración, que llevar esa línea puesta en una buena conciencia. Cuando habla de crimen, posiblemente no está refiriendo a crimen literal, está hablando a lo mejor de crimen, ¿verdad?, en el sentido espiritual, porque sí podemos hacer a veces matadores de almas, sin necesidad que matemos físicamente hablando. Gloria a Dios, podemos matar la fe de algunos. Las mujeres asimismo, honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Aleluya. Los diáconos, y fíjate lo que le piden al diácono, sean maridos de una mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios vivo, que es la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y sin contradicción grande es el misterio de la verdad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles,
ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Gloria a Dios. Entonces, fíjate, puntos a seguir, gloria sea al Señor, que yo creo que el elaborar un trabajo, aunque a lo mejor no estás directamente detrás de un púlpito, sí se requiere mantener bastante conducta buena en nosotros para tener un mejor desarrollo en la obra. Gloria sea al Señor, porque si el simple hecho de hablarle a una persona, sí creo que se necesita tener como que esa conducta. No sacar vas a tener un número de unos 10, 20, 30 o más. Yo creo que el hecho de que tú estés haciendo el mensaje a una persona del Padre del Señor, tienes que tener tu conducta buena, tienes que tener tu corazón ya de antemano para que cuando salga el comentario estés listo para contestar, que salga la pregunta, estés listo a contestar y no tengas, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, preséntate como obrero de que no tienes de qué avergonzarte. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, si en partes hemos fallado, pues yo creo que hay que estar contactados con el Señor en un perdón genuino de parte del Señor y sentirlo más grande en nuestra vida y presentar el mensaje de salvación o la palabra de ánimo a aquella persona. El capítulo 4, ¿verdad?, habla de esto que yo creo que lo estamos nosotros viviendo y se ve mucho. Dice que el Espíritu dice que manifiestamente que en los venideros tiempos, que yo creo que son los que estamos viendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, y con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. Y yo creo que esto lo vemos ya en nuestro tiempo, que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándolo con nacimiento de gracias, ¿verdad? Son palabras, hermano, que yo creo que hay que pensar bien cuando damos esa palabra, porque algunos se toman de allí para otros diferentes ángulos de lo que es la vida cotidiana. Por ejemplo, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar. Entonces, si te van a tirar una pregunta de alimentación, aquí dice la Biblia que todo lo que Dios creó nada hay que desechar si lo tomamos con nacimiento de gracias, como decirlo, eres Señor porque me das en alimentos. Entonces, tú tienes que estar armado con la palabra para contestar sabiamente, porque creo que Dios, la palabra de Dios es sabiduría y tenemos que entenderla y también para poderla explicar y ayudar a esas personas que a veces están metidas en cierta necedad. Gloria a Dios. Entonces, en este tiempo, por eso está diciendo aquí, dice manifiestamente que en los primeros tiempos algunos apostaron de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Apostatar es irnos en contra de lo que habíamos creído o de lo que habíamos supuestamente profesado ser. Gloria a Dios. Y podemos regresarnos y perdemos el temor a Dios en aquellas áreas. Amén. De lo que es la sumisión. Al Señor, por eso digo, la Biblia dice que bienaventurado el que esto hace y no se condena a sí mismo porque lo hace con fe y cariño en el Señor. O sea que cuando tú te sometes a Dios, guardas aquello para Dios y lo has probado en tu corazón y lo sigues haciendo, no importa que yo no lo haga, tú estás aprobando esa vida ante la presencia de Dios y tú estás viendo tu seriedad en lo que tú estás haciendo. No hacer como le hizo Pedro con aquel tiempo de vámonos a pescar, y el otro vámonos, dijo pero vámonos, y el otro dijo vámonos, y allá le salió el Señor y dijo, hey Pedro, ¿dónde andas? Tú ya no estás pescando aquí pececillos, tú estás para pescar hombres, no para que hagas ese trabajo. Has sido llamado a un trabajo y quiero que lo desarrolles, ¿verdad? Entonces a veces nos hace muy ligero, bueno, aquel no vino, pues yo tampoco le atoro, aquel no guardó el sábado, yo tampoco lo guardo, aquel ya no se pone las ropas que se ponían, son las iglesias se vayan tan bajo, ¿me entiendes? Entonces tú te vas regresando a lo que supuestamente había profesado guardar para Dios. Entonces tienes que conservar lo que honestamente creíste y para guardarlo para con Cristo, en el nombre del Señor, y eso te va a dar un buen punto ante la presencia de Dios. Aleluya. Entonces, pero en este tiempo dice, pues vas apostando de poco a poquito, cuando uno se acuerda, este es una apostate total, ¿verdad? Porque al final te retiras completamente del mundo cristiano. Y eso es muy duro, hermano, muy triste, gloria a Dios. Entonces, el guardar la palabra de Dios en nuestra vida, eso es lo que nos mantiene conectado con Cristo. Entonces, el mismo Dios se da cuenta que tiene, podemos decir, un imán, una hebra, lo que usted quiera ponerlo en su sentido espiritual,
que si nos queremos ir, Dios nos jala y nos mantiene gracias a Dios. Pero cuando nosotros nos cortamos todas esas anexas que tenemos, que hemos aprendido desde la palabra en fe, las cortamos poco a poquito, se va reventando la conexión con Cristo y nos vamos alejando del poderoso. Entonces no nos conviene, porque ¿de qué manera convencemos a Dios? Yo creo que la manera que nosotros obramos, ¿no? En conciencia limpia, sana para con Dios, y eso mantenemos al Señor en cierta forma convencido de que sí estamos dispuestos a servirle. Gloria a Dios. Entonces eso nos va ayudando a mantenernos en su camino. Gloria a Dios. No que aquel no quiso, bueno, es que yo sí creo de esta manera y quiero seguir sirviendo, porque yo cuando me decidí a servir al Señor, yo hice un compromiso con Cristo, no con nadie más, un compromiso con Cristo, yo quiero ser fiel y quiero ser fiel. Gloria al Señor. Entonces, puntos de la importancia, como le digo, que podemos contestar porque estas preguntas salen en el camino del trabajo. Entonces, ¿cómo está este versículo? ¿Cómo lo interpretas o cómo lo malinterpretas? Te van a preguntar. Entonces, allí tú ya preparado, ¿verdad? Con la palabra, vas a dar una buena versión al respecto. Porque por la palabra de Dios y por la oración dice aquí, es santificado. Amén. Entonces, comete una víbora, más hora y está lista o cométela. Entonces, allí te vas a enredar. Entonces, tienes que entender la palabra del Señor. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Mas las fábulas profanas y de viejas, desecha y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, el ejercicio corporal, ¿verdad?, en parte se ayuda, pero no en su completo. La piedad es más importante que el ejercicio corporal. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces yo creo que cuando presentamos un buen mensaje, ¿verdad?, más que nada con honestidad y con sabiduría, va a encajar más que una buena presentación corporal, porque ponemos esa forma. Vamos a decir, vengo de tal iglesia, preparado al 100%, con capacidades para tal y tal, y con un posgrado de licenciatura en teología o qué sé yo, y tantas cosas así. Que presentar una piedad sana y limpia y simple, creo que es más importante, ¿verdad?, que presentar algo así, porque dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Vale? A veces, ¿por qué? Porque a veces nos trae arrogancia, nos trae jactancia, nos trae soberbia, nos trae altivez, todo eso. Gloria a Dios. Entonces, dice, pero para poco es provechoso, mala piedad para todo aprovecha. O sea, ser piadoso aprovecha más que el ejercicio corporal. Gloria a Dios. Más tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, y si lo ponemos por el otro sentido, lo corporal, o sea, si lo ponemos en un sentido de que tenemos que tener una buena figura, pues, la línea que tú lo veas no es tan provechoso como la piedad. ¿Vale? Gloria sea al poderoso. Nos ayuda, es verdad, pero no es completo. Entonces nuestro fundamento tiene que estar en la piedad más que en lo corporal. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos a Cristo, hermanos. Entonces, son puntos de las manos que yo veo que son indispensables para nosotros. Aleluya. Presentar a la gente, ser más sencillos con nuestras mujeres, con nuestros hijos, no ser tan extremistas. A veces tenemos que ceder sin voluntad, pero que a veces es conveniente por el trabajo que desarrollamos. ¿Amén? Entonces, me como eso, aunque no me guste, simplemente que Señor, ayúdame, por amor a lo que estás viviendo. Cedes en cosas que no estás de acuerdo, no porque lo estás saltando en tu corazón, simplemente porque tú estás buscando un lugar, un posgrado, por decirlo de esa manera, más alto en la presencia de Dios. Amén. Porque a veces nosotros somos muy rechazados, muy cortantes. Dice la Biblia, cuidado con el cortamiento. A veces son muy cortantes en cosas. Oye, hermano, vamos a hacer esto en la iglesia. No, yo no voy porque no creo en eso. Ten cuidado con eso. No necesariamente tienes que cortar completamente, simplemente ser un poco más amable, ser más consciente, por amor a aquellos que a lo mejor no lo han entendido. ¿Amén? Es como cuando te ponen un plato de mole de marrano, no te vas a poner ahí con tus limetes en ese momento. Y digo, hay gente que no
conoce, no lo hagas. Hazte a cuento, no sé, algo tienes que hacer, o pide así, cómetelo, pero trata a ti lo que te interesa, lo espiritual de esa persona. No pongas tantas trabas. ¿Me explico? Son puntos que tenemos que aprender, gloria a Dios. Oiga, ¿usted qué piensa? No, pues dice que yo la no, dice que hace, no te pongas luego al brinco, luego, oye, pues ustedes idolatran, no, busca la manera de ganarte el corazón de esa persona. No te lo vas a ganar de sopetón, te lo vas a ganar poco a poco. Tienes que buscar la forma de bajarte, como he percibido, que menguar, con tal de ganarte a aquella persona. Por eso el Señor dijo, siendo hombre, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, y no solamente hombre, se hizo siervo. Después de siervo se fue hasta la cruz. Se bajó del mero arriba, se hizo a lo más pequeño para ganarnos a nosotros. No tenía la necesidad. Y ese es un ejemplo a seguir, que nosotros a veces ponemos muchas trabas en las cosas y ponemos muchos peros. Si nosotros queremos llegar lejos, tenemos que practicar la palabra de Dios. Porque no el hecho de que seamos extremistas en ciertas áreas, eso nos va a dar posgrados en la presencia de Dios, no, al contrario. Tenemos que extender un poquito más la mirada hacia el cielo y pensar como Dios quisiera que pensemos, no pensar como yo pienso. Quiero pensar porque ya me preparé con la palabra bien alta. Conozco muchos textos, mucha palabra, mucha profecía, mucho evangelio, mucha numerología, en fin, cuántas cosas no conocemos, pero no es suficiente. Creo que es importante la piedad, como dice aquí la Biblia, es importante la mansedumbre, es importante la sencillez. Yo convengo, ¿verdad?, con los hermanos que ya conocemos, pues bueno, ya me conocen, ya saben cómo soy yo. Si me invitan a su casa, yo de confianza hasta no puedo decir, a mí es mejor de mí de aquello, o mejor de mí los recuerdos, que es como más a gusto que lo que me está dando, pero ya en confianza con los que ya conozco, ¿entiende? Digo, porque vamos a decir, no, pues hermanos, que usted a veces no quiere ir a comer a mi casa, que mejor no me gusta la comida. Posiblemente puede decir eso porque sí, a veces soy así, pero con los que ya conozco, con los que tengo confianza. Pero con los que no conozco, ahí estoy, si me hicieron eso, me voy a dar todo. Gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Trata uno de ser sumiso, que fuera la voluntad de Dios. Y a los que ya conocemos, ya con confianza les digo, yo he hecho eso con los hermanos en México, cuando yo voy, a veces yo veo que la persona va de carne, y a veces ya no quiere carne, quiere otra cosa. Entonces yo lo que digo, ¿sabe qué? Unos blanquillos, unos frijoles, una tortilla tostada ahí media quemada, y eso es lo que yo quiero esta noche. Y eso me da. Y eso como, y tranquilo, pero yo les digo, ¿verdad?, en confianza, gloria a Dios. Pero cuando no, ya que, gloria a Dios. Pero tratar de ser un poco más, sencillos en la gente. Yo le platicaba a los hermanos cuando nosotros íbamos a la área de San Luis, al lado de Montezuma, a Hualulco, Ordenadas, lugares que están al lado